Buenas tardes. Sí, yo voy a hablaros en principio de la gestión de datos y luego un poquito de datos en 3D. Aquí cambiamos el chip ya por completo. Ahora ya somos analistas todos. Ya no somos estudiantes ni estamos haciendo un trabajo de máster ni nada. Somos analistas. Entonces, una de las cosas que se le solicitan normalmente a un analista es hacer un informe sobre determinadas cosas, ¿no? Entonces, somos analistas y además somos analistas de la policía de Milwaukee, estado de Wisconsin. Esto es uno de los ejemplos que se pueden ver en la web de la IACA. Y de aquí podemos observar todo el trabajo que sería realizado por un gabinete de análisis de una policía. Entonces vamos a ver un poquito por encima en qué consiste este tipo de análisis, al hilo de lo que decía José Eugenio antes sobre el tema de la representación de la información. Para empezar tenemos un pequeño mapa de situación de la ciudad de Milwaukee y vemos que el estudio no va a ser sobre toda la ciudad, estos son los distritos policiales, los números estos que hay aquí, sino que simplemente va a ser de ese trocito de ahí. Lo que él denomina el Center Street Corridor, ¿no? Entonces, nos empieza a dar una serie de datos del año 2010 al 2015 sobre una serie de delitos. Luego después, lo que tenemos aquí es una información demográfica de ese espacio. Entonces veis ahí que tenemos los pequeños distritos censales o similar, y entonces tenemos la información de la población, del número de jóvenes hombres mayores de 17 años me parece, de mujeres, el tanto por ciento de minorías étnicas y luego después el grado de pobreza que hay de toda esa información. Eso ellos lo sacan del Census Tract proporcionado por la Oficina del Censo de Estados Unidos. Y luego después, aquí a nivel de todos los distritos policiales, o sea, de toda la ciudad, tenemos un mapa de densidad del estado de pobreza en cada uno de esos distritos. Luego ya empiezan, como veis aquí, vamos recorriendo el mapa. Aquí, estos son los distintos tipos de análisis de los delitos que va a hacer. Aquí utiliza el trienio 2013-2015 y en todos hace una comparación de la evolución, centrándose siempre en lo que es el corredor central este de la ciudad. Y en algunos casos hace mención al resto de la ciudad. Aquí concretamente nos habla del resto de los distritos. Y aquí los datos del corredor central. Luego tenemos, bueno, en este caso eran homicidios y disparos que no tienen como resultado final la muerte de alguien. Aquí tenemos tiroteos, tenemos otro que es asaltos con armas de fuego y recuperación de armas, desórdenes en el que están incluidos incidentes de drogas y ofensas con armas, violaciones de la ley de armas, o sea, posesión de armas, etc. Y aquí llamadas de prioridad 1, ahí explica lo que conlleva ese tipo de llamadas, toda una serie de delitos. Total, que nos estudian la evolución de las llamadas a la central de llamadas de Milwaukee, y se puede ver la evolución de esas llamadas a lo largo del trienio. Y luego después, esta es la leyenda del mapa central, y entonces lo que hacen es que analizan
de todo el mapa central lo analizan por segmentos. Y lo que hacen es que utilizan el número de delitos por segmentos para agruparlos según un tipo de rectángulos. Ahora veremos el mapa general y lo veremos bien. Y entonces pues lo va agrupando. Cuando hay más de 100 tipos de delitos, más de 10 de robos en la calle, etc. Este es el mapa central y aquí podemos ver los distintos tipos de rectángulos en los que se agrupan los delitos. Como veis, hay zonas en las que se superponen todos los tipos de delitos de todo tipo. Disparos, asaltos con violencia, etc. Bien. ¿Qué pasa? Para hacer esto, aparte de saber, de ser un buen analista, lo que hace falta son datos. Y hacen falta muchos datos. Y hacen falta datos no solamente sobre los delitos, porque los primeros datos que se utilizan son datos que son sobre distribución demográfica, los datos del censo, son datos que no son de tipo criminológico. Pero resulta que esos datos tenemos que poder adaptarlos luego al espacio de trabajo en el que nosotros vayamos a utilizar esa información. Tanto una cosa como otra, a priori, que parecen fáciles, no son fáciles. O por lo menos no es una cosa obvia. ¿Qué ocurre? Y cualquiera de los que habéis presentado un trabajo lo sabéis, que el principal problema que tenemos son los datos. O sea, el análisis es una cosa que, como dirían los franceses, sabe de suave. O sea, una vez que tengas los datos, hacer el análisis es muy fácil. Porque hoy en día contamos con herramientas que prácticamente el análisis lo hacen automático. Otra cosa es la interpretación de ese análisis. Para eso hay que saber. Pero lo que es el análisis es muy fácil. El problema son los datos. Y entiendo. El problema de los datos es que muchas veces utilizamos los datos, que es la fuente de información de nuestro sistema, y por un lado los utilizamos para visualizar cosas. Y eso, digamos que, bueno, no es que sea fácil, pero vale, la puedes visualizar. Pero para hacer el análisis los datos tienen que estar muy trabajados. De hecho, en cualquier proyecto de este tipo, casi el 80% del tiempo del proyecto se lleva en la obtención, la manipulación, la transformación, la depuración de los datos. Eso en horas de trabajo, horas hombre y en dinero supone mucho. En cuanto a las fuentes de datos, tenemos que hablar, por un lado, del origen de los datos y por otro lado, de la metodología y la recolección de los datos, de la forma, del uso y de las operaciones. Si hablamos de utilización de datos para un sistema de información geográfica, que es lo que hemos tratado, pues tenemos dos clases de datos. Por un lado, una parte de datos de cartografía base, que hoy en día se pueden obtener bastante fácil de fuentes oficiales, porque hay muchas fuentes abiertas, y luego después los datos sobre delitos, faltas, incidentes, etcétera, que es lo que han utilizado la mayoría de los alumnos para su trabajo, ya se complica. Se complica precisamente por eso, por el formato, por el tipo, por el origen y porque todos necesitan una posterior manipulación. En cuanto a los formatos, pues los formatos con los que nos podemos encontrar de los datos son variopintos. O pueden ser documentos de Word o PDFs, pueden ser documentos escaneados. La mayoría de los datos que recibe José Eugenio de alguna fuente oficial es una imagen JPG que luego después hay que tratarla para poder hacer algo con ella. Documentos de texto separados por comas, muchas veces
El problema que hay es que un organismo oficial, un ayuntamiento, tiene un servicio de informática que genera de alguna manera unos informes o unos datos que los obtiene de donde sea, y cuando esos datos te los quiere servir, te los da, pues eso, en un formato, no te los da en texto porque ya le dices, no me los des en papel, porque si no te los darían en papiro, vamos, no en papel. Pero te los dan a lo mejor en un formato que, claro, es un problema, cuando realmente esos datos en origen te los pueden servir de una manera que sea más fácil trabajar con ellos. Y luego los datos pueden ser agregados o individualizados. Claro, los datos agregados sirven para hacer determinado tipo de análisis, pero claro, si quieres hacer análisis en detalle, los datos agregados no sirven. Tienes que tener datos individualizados. Lo que quiere decir, trasladado a todo esto que estamos hablando, puntos. Puntos con una localización espacial. Bueno, en cuanto al origen de los datos, las condiciones ideales, en el caso de que fuera un trabajo de campo realizado, pues, por ejemplo, por un captador de datos, un agente, pues lo suyo sería que utilizaran algún tipo de software que automáticamente capturara esa información en un formato que fuera rápidamente utilizable, tipo pues, PDAs o cosas así. Y que si los datos vienen de un analista que recibe una llamada, o de un operador, perdón, pues que el software que utiliza también fuera directamente explotable. ¿Por qué? Porque si no, uno de los problemas que tienen todas estas cosas es que los datos no se pueden utilizar en tiempo real. Se obtienen en tiempo real, están en una base de datos. La mayoría de las policías reciben una llamada y esa llamada queda grabada en una base de datos. Pero esa información no se puede explotar, porque todo queda grabado en un registro, en una base de datos. Ahí está. Si tú quieres explotar esa información, tienes que descargar la base de datos, a ver si el formato que tiene te da el posicionamiento, porque como el posicionamiento lo haya cogido el operador escribiendo, apaga y vámonos. ¿Qué pasa con la manipulación de datos? Pues que la mayoría de las veces hay que realizar una depuración de errores que lleva mucho tiempo, porque tienes que eliminar datos erróneos, datos innecesarios, evitar la redundancia de datos o datos que son iguales, eliminar filas sin datos, que muchas veces cuando vas a tratar con esa información precisamente te causa error en que hay filas o campos en los que no hay datos. Y entonces hay programas, la mayoría, que se vuelven locos, porque van a leer un dato y no saben si es que no hay un dato, si es un cero. Todo eso conlleva que tienes que utilizar nombres de campos normalizados, utilización de datos normalizados, y luego el tema de la geocodificación, pues mediante coordenadas X o Y, latitud, longitud, una dirección postal normalizada. Aquí está claro que lo de la dirección postal normalizada, o sea, calle y número, la mayoría de las veces es un problema. Y los alumnos que han hecho los trabajos lo pueden decir, porque, como decía Nemesio antes o Juan, pues eso, a lo mejor de 2000 registros solamente se pueden geolocalizar 1000, y los ha geolocalizado a mano. O sea que no automáticamente, porque la información que llega no sirve para eso. Entonces, las condiciones ideales para la entrada para obtener los datos. Si fuera en papel, porque no hubiera más remedio, pues tiene que ser un formulario que esté claramente definido. O sea, aquí lo que nos estamos poniendo en el caso de que nosotros somos analistas y le vamos a pedir a alguien que nos va a dar información y le tenemos que decir cómo queremos esa información. Nosotros queremos la información así, si es un formulario, campos predefinidos, de tal manera que sea marcar nada más. Limitar los campos con escritura libre a prácticamente cero. Y luego unas normas claras para llenar el formulario. Si fueran formularios electrónicos, por supuesto, nada de escribir nada, todo campos que están predefinidos a elegir de una lista. El listado de direcciones postales, en el caso de que se vaya a utilizar, elegir la calle de una lista de calles, todo campos obligatorios,
y validar la entrada de la información para evitar la gestión de errores, o sea, evitar que ese formulario se rellene con datos que luego después no lleven nada. La información geográfica básicamente tiene tres componentes. Por un lado, la componente espacial, que es la que nos dice dónde. La componente temática, que pregunta a la respuesta qué, que esa información que estamos obteniendo, ¿qué es? Esa información, esa componente espacial, ya sabemos que puede ser de dos clases, puede ser numérica, mediante coordenadas UTM o latitud-longitud, y alfanumérica si es una dirección postal, y la componente temática pues puede ser varia, ¿no? Según la variable, pues nos va a condicionar qué podemos hacer luego con esa información. Si tenemos datos que son numéricos, pues podremos hacer cálculos numéricos. Si no son numéricos, pues no podemos luego hacer una suma. Entonces, a la hora de meter los datos en una base de datos, tenemos que tener cuidado con la información que queremos obtener al final, porque luego después es muy difícil reinterpretar la información si no está bien hecho eso desde el principio. También tenemos una componente temporal que responde a la pregunta ¿cuándo? Y que también nos causa muchos problemas. Muchos problemas. O sea, la variable fecha-hora, en muchos casos, la introducen como un componente de texto. Y entonces, a la hora de hacer cálculos con esos datos, pues se producen también muchos errores. Sobre todo, lo que os decía, si queremos hacer los cálculos en tiempo real. Porque se puede hacer una conversión de texto a fecha, a hora, pero dependiendo del software con el que trabajemos, eso causa muchos problemas. Entonces, lo mejor es tenerlo desde el principio bien claro, porque si sabemos la fecha de hoy y sabemos la hora y sabemos la de mañana, se pueden hacer operaciones. Pero si es un texto, pues tenemos que hacer conversiones intermedias y es muy fuerte. Componente puede ser fecha, hora, puede ser el día de la semana, porque todos los cálculos que habéis visto, por ejemplo, de tráfico y los de ocio y tal, es importante saber el día de la semana donde se produce el evento, la hora, etc. Y luego nos aparece otro tipo de información actualmente, que cada vez hay más, que es el tema de las imágenes. Ahí, dentro de la parte temática, muchas veces y cada vez más vamos a tener información que son imágenes. Imágenes proporcionadas pues por diferentes dispositivos y sensores que hay. Imágenes de cámaras de televisión, imágenes de drones, imágenes captadas, fotografías, para reconocimiento de caras, etc. Aquí lo que vemos son los tres componentes un poco más conflictivos de nuestra información. Imágenes, porque las imágenes ocupan mucho espacio y van a requerir de un tratamiento especial, el tema de la variable tiempo, la fecha-hora, y el tema de la localización, que en el fondo la localización es la madre del cordero para todos los análisis espaciales. Si no tenemos localizado nuestro evento, no podemos hacer ningún tipo de análisis espacial. Podemos hacer análisis estadísticos, podemos hacer otro tipo de análisis, pero no podemos hacer análisis espacial. Y luego nos aparece otro problema, que lo ha adelantado también José Eugenio, y es que si tenemos un edificio de plantas, imaginaos que esto es el Corte Inglés, y entonces en la primera planta se produce un robo, luego hay otro evento en el ático, otro evento en la cuarta planta, otro en la tercera, en la planta en el departamento de juguetes. ¿Qué pasa? Que si lo representamos eso con dirección de policía, es un punto nada más, todo ocurre en el mismo sitio. Entonces, aquí empieza a introducir el tema del análisis 3D. Esto realmente sería un 2,5. ¿Qué pasa? Que a esta información además que le tenemos que añadir no solamente la dirección postal, sino también la planta.
Si esto fuera un edificio de pisos en el que viven 1000 personas, como los hay, o un Corte Inglés en el que hay un montón de plantas y a lo largo del año hay un montón de eventos, de robos, de hurtos, etcétera, etcétera, pues resulta que tendríamos esto lleno de puntos. Y entonces, si lo vemos en 3 dimensiones, si esto fuera una planta, nosotros lo que tendríamos sería todo el edificio así. Esto está por debajo tierra, pues esto sería el parking. Entonces, dentro de este contexto tendríamos una serie de eventos. Si lo vemos en planta, todo nos saldría en una misma planta. Pero resulta que cada punto de estos estaría en una ubicación distinta. Si tú haces un análisis de hotspots de esto, como la representación a nivel de nuestro SIG sería solamente de un punto, pues tendríamos o un punto gordo o no tendríamos nada, cuando a lo mejor aquí podríamos tener 100 eventos. ¿Qué pasa? Que aquí tendríamos que hacer un análisis planta a planta. Si ponemos los puntos cada uno en su lugar, tendríamos que cada punto estaría en una planta y tendríamos que hacer un análisis de hotspots en cada una de las plantas. Para eso tendríamos que tener la cartografía de cada planta, que se puede obtener. Esto se puede obtener, se puede sacar de Catastro, por ejemplo. La información que nos da Catastro nos da la información de la planta del edificio y nos dice el número de alturas que tiene. Con lo cual, más o menos, se puede clonar la planta y saber dónde. ¿Qué software puede utilizar algo de tecnología 3D? Pues bueno, por supuesto ArcGIS, que tiene una extensión que se llama ArcScene, que maneja todo tipo de elementos en 3 dimensiones. Google Earth, por supuesto. QGIS también. Y luego SketchUp, que es un programa de diseño, pero que puedes manejar información proveniente de Google Earth y manejar elementos en 3D. Esto, por ejemplo, es una utilización de Google Earth con elementos traídos desde SketchUp, en el que se hace una recreación, por ejemplo, de una ubicación de cámaras en el campo de fútbol de aquí en el Martín Valero. Esto se puede hacer, por ejemplo, también, pues, por ejemplo, ahora que está tan utilizado el tema, pues, para localización de volardos en determinadas zonas, para cerrar accesos, etc. Esto, por ejemplo, es una recreación en 3D utilizando datos de Catastro. Esto está hecho con QGIS. Esta información es libre, se puede hacer, simplemente es levantar la información de las plantas que tiene Catastro. Esto nos puede servir para hacer determinados análisis de visibilidad, si necesitamos hacer ese tipo de análisis, pues también para la colocación de cámaras o incluso para la prevención de zonas de vigilancia, de observadores en determinados eventos en los que haya mucha gente, localización de snipers, francotiradores en determinadas fachadas. Eso se puede hacer con este tipo de software. Y como conclusión, pues los analistas tienen que ser capaces no solamente de manejar herramientas matemáticas, como decía David, sino que tiene que manejar las tecnologías de la información en todo su ámbito para poder abordar todo tipo de análisis, porque se le van a solicitar un montón de análisis diversos. Eso implica formación. La mayoría de los problemas que tienen todos estos estudios y la creación de departamentos de analistas es gente formada. El manejo del software es muy diverso, tipo estadístico, pero también de este tipo de software, bases de datos, o sea, formación multidisciplinar. Y luego, fundamental, para poder coordinar
toda esta información, la información tiene que estar estandarizada. Con eso llegaremos, con el tiempo llegaremos a que en el tema de la seguridad los diferentes organismos oficiales utilicen una base de datos estandarizada que pueda ser exportable y que pueda ser explotada por todo el mundo a la vez. Por lo menos ese es mi deseo. Bueno, muchas gracias.